Y en el viaje de séptimo grado, que íbamos a Carlos Paz, era verano, entonces yo me tenía que poner malla. Yo realmente no me encontraba en el espejo y odiaba cómo me veía. Estamos viendo a una persona de 17 años, es decir, estamos viendo a un menor de edad, que está contando cómo atravesó trastornos alimenticios que mágicamente sanaron cuando transicionó de género. Bueno, eso es lo que esta persona cree, porque en realidad tomé un par de notas y casi al final dijo: hay veces en las que me desmoronaría todo. Tenemos que hablar de un caso lamentable, que es el de una chica que tenía severos trastornos y que en lugar de tratarlos como tenía que tratarlos, fue sacrificada en el altar de las farmacéuticas. Vamos a ver un video de esta jovencita en el que un medio de comunicación como Infobae, que muchas veces se entrega, vaya a saber por qué, a los intereses de la agenda globalista implementada por los organismos supranacionales, y difundiendo esta locura tan peligrosa. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Vamos a escuchar lo que tiene para decir esta pobre chica sacrificada en el altar de las farmacéuticas. Desde muy chiquito recibí mucho bullying en la escuela por mi peso. Y la médica me pesó y lo que vio fue terrible. Si vos no te internás, si vos no empezás a comer, 2, 3 semanas, un mes como mucho, te vas a morir. Vos en ese momento transitaste tu primaria como una nena. Como una nena. Y en el viaje de séptimo grado, que íbamos a Carlos Paz, era verano, entonces yo me tenía que poner malla. Yo realmente no me encontraba en el espejo y odiaba cómo me veía. Y me acuerdo que en ese momento empecé a comer menos, a restringir. Mi mamá se daba cuenta, me decía, pero esto es muy poco, por ahí comía solo, no me gustaba comer con nadie. ¿El bullying tenía que ver con lo corporal? Sí. ¿Se fue incrementando? Mucho. ¿Qué pasó? Descubrí lo que eran las autolesiones. Yo en ese momento empecé a cortarme. Me pasaba que yo en invierno, como podía usar ropa grande o ropa que no se notara mi cuerpo, recurría a eso, a las autolesiones para descargar todo el dolor. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano, sentir tanta angustia que te lleva a ese momento de desesperación, a ese impulso que vos decís, necesito sacar el dolor que tengo adentro para expresarlo en un dolor corporal, que necesitas dejar de sentir ese dolor interno que no te deja hacer nada. Vos oscilabas entre lesiones y trastorno de la conducta y el trastorno de la alimentación. Sí. O sea, estabas entre las dos todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿No se daban cuenta en tu casa que te lastimabas? No, porque yo recurría a todo lo que podía para, no sé, hacerlo en lugares no visibles. ¿Vos te quemabas? Me quemaba, fumaba cada tanto porque necesitaba bajar la ansiedad de alguna manera. Y me quemaba, me apagaba el cigarrillo la piel. Terrible. Y me acuerdo que sí, que se veía todo eso. ¿El momento más crítico fue tus 15? Después. ¿Qué pasó? Empecé a comer menos. Llegué a comer 2 tomates cherry por día. Tomaba mucha agua, hacía mucho ejercicio. Hasta que, me acuerdo patente, un día llevaba una remera cortita roja y un pantalón, un short. Y ya pesaba 40 kilos. Y mi hermana le dijo a mi papá, vos te das cuenta que está muy mal, ¿no? Está muy mal, hagan algo. Y ahí ellos dos dijeron, tenés razón. Me llevaron a una médica, me acuerdo, fue todo horrible para mí. Yo estaba negado a ir a ninguna médica que me ayudara porque yo no quería salir de eso. Y la médica me pesó y lo que vio fue terrible. Ya pesaba 38 kilos. Si vos no te internás, si vos no empezás a comer, 2 semanas tenés. 2, 3 semanas, un mes como mucho, te vas a morir. Me dijo, hay 2 opciones. O empezás a comer o te tengo que internar con sonda nasogástrica para alimentarte por ahí. No voy a comer, le dije. No voy a comer. Me acuerdo que en ese momento nos dijo, ok, bueno, le hizo pasar a mis papás. Me acuerdo que mi hermana cuando ella se quedó mientras yo me pesaba, claramente sin ropa, se largó a llorar de lo que vio. Me internaba en ese día. Yo entré muy mal. Tenía miedo de que el corazón me dejara de latir porque era una posibilidad, porque el cuerpo no sabían hasta cuándo iba a poder aguantar.
Me internaron, me pusieron la sonda, me empezaron a pasar la alimentación. Yo me sacaba fotos todos los días para ver si engordaba. Era terrible. Yo fijaba hasta cuántas calorías tenía la alimentación que me pasaban, que no era nada. Pero a mí me preocupaba hasta eso. Me dan de alta porque consideran que ya podía seguir la internación domiciliaria. Yo seguía con sonda. ¿Te respetabas? No. Yo sabía mentir muy bien. Muy bien. Me volvieron a internar, volví a la autolesión. Y tuve 2 o 3 internaciones más porque me vaciaba blister de pastillas. Pulsos en los que yo tomaba mucha medicación y a los 25 minutos, media hora me daba cuenta y ¿qué hice? ¿Y a quién se lo decías? A mi mamá. Le agarré a mi mamá y le dije, ma, me tomé como 3 blisters de medicación para dormir. ¿Hubo algún diagnóstico? Trastorno de la conducta alimentaria, depresión y ansiedad. ¿Qué empezaba a pasar con la sexualidad? ¿Ibas creciendo en adolescencia? Yo me acuerdo que cada vez que yo bajaba de peso veía como, dado a que se pierde mucha grasa, mucho músculo, los pechos me empezaban a disminuir. Y de repente me veía al espejo y era plano, no tenía nada. Y eso me encantaba. ¿Cómo siguió? En 2021 conocí a un grupo de gente trans que iban a una asociación que se llama Varones Trans y lo agarré a Santi, el presidente de la asociación, y le dije, me pasa esto, esto y esto, y yo en llanto, pleno ataque. No sé cómo decírselo a mi familia, no quiero vivir más así, necesito transicionar, necesito ser verdaderamente quien soy. Esa desesperación que vos tenés de decir, me di cuenta que estuve toda mi vida así y no puedo aguantar un minuto más. No tenía un nombre para lo que me pasaba. Me acuerdo que pude entenderlo cuando vi la serie 100 días para enamorarse. Ahí fue la primera vez que veía la figura de un varón trans, porque por lo general sabía lo que eran las mujeres trans, pero no sabía que existían los varones trans. Fue como que dije, claro, me pasa esto. Y si bien yo siento que soy un privilegiado, porque mi familia lo aceptó muy rápido, me acuerdo que al principio me dijeron, cuando supieron que yo era un varón trans, me dijeron, nos va a costar, porque esto fueron 17 años de ellos pensando que tenían una hija, y de repente decirles, me di cuenta que todo lo que me había pasado y todo lo que yo sentía que no le encontraba una explicación era esto. Soy un varón trans. Tenía mucho miedo de cómo se lo tomara la gente, eso sí. Pero encontrarte a vos en tu identidad, ¿qué trajo? Alivio, paz y mucha felicidad. Fue como que ese olor fue desapareciendo un montón. Fue como sanar al niño que fui y que sufrió tanto bullying y que no entendía lo que le pasaba. ¿Les pudiste contar que elegiste a Agustín Sí. por ellos? Sí. Y elegí Dante porque me encanta el nombre. ¿Sacaste las mamas? Sí. Me miré al espejo y no lo podía creer. Fue realmente una felicidad me trajo que hasta el día de hoy te juro que fue la mejor decisión que pude haber tomado en la vida. ¿Pudiste Sintieron estar la en misma traje de felicidad. baño después de eso? Sí. Y fue increíble. Estar en cuero en un lugar público, por más que la gente me mirara, a mí no me importaba nada. En paralelo estuvo siempre el arte. Sí, nunca dejé. Porque a mí, yo si no hubiese encontrado ese pilar, porque es el pilar en mi vida, a mí se me desmoronaría todo. Pude cumplir mi sueño de venir a Buenos Aires, a vivir el sueño de mi vida desde muy chiquito, que es dedicarme a esto, al teatro musical. ¿Pudiste encontrar las respuestas que buscabas a preguntas que ni siquiera sabías que tenías? Sí. Y pude sanar a ese niño que fui, a ese adolescente que fui, que sufrió tanto. ¿Qué tenés ganas de que pase? De seguir trabajando esto. Por ahí mi sueño no... Algo que yo de chico pensaba era quiero ser famoso. Hoy en día lo veo de otra manera. Hoy en día lo veo como quiero vivir de esto. No busco ser famoso, no busco que todo el mundo me reconozca. Quiero vivir de lo que me gusta. Es como decir, realmente esto puede pasar. Los sueños se cumplen, se puede sanar, se puede estar mejor. Bueno, lo que acabamos de ver es la romantización de un trastorno, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nos tenemos que preguntar. Estamos viendo a una persona de 17 años, es decir, estamos viendo a un menor de edad, que está contando cómo atravesó trastornos alimenticios que mágicamente sanaron cuando transicionó de género. Bueno, eso es lo que esta persona cree, porque en realidad tomé un par de notas y casi al final dijo, hay veces en las que me desmoronaría todo, ¿no? Y que si no utiliza el arte como escape,
entonces se desmoronaría. Y que su única, su mayor aspiración es precisamente por esto, poder dedicarse al arte. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos, porque lo acabamos de ver en tiempo real, es por qué hay trastornos que se patologizan y trastornos que se romantizan. Es decir, o mejor dicho, tenemos que preguntarnos por qué hay autopercepciones que se patologizan y autopercepciones que se romantizan. Porque recién escuchábamos a esta persona contar que había sufrido durante gran parte de su vida trastornos alimenticios. Y ni esta persona ni la periodista que entrevista a esta persona dudan un segundo en llamarle trastorno al desorden alimenticio. Un desorden muy parecido a otros desórdenes que tienen que ver con la identidad. Es decir, esta persona se miraba al espejo y no recibía del espejo lo que esta persona percibía de sí misma. ¿Se entiende? Esta persona pesaba 40 kilos y se autopercibía con sobrepeso. Inmediatamente fue diagnosticada esta persona con un trastorno de la conducta alimenticia, porque su autopercepción era nociva para su salud. Porque cortarse con un trastorno alimenticio era un síntoma de que estaba atravesando justamente un problema de salud. Mas, sin embargo, cortarse las mamas cuando se autopercibía como varón no tiene que ver con el síntoma de ningún trastorno. Entonces hay que empezar a preguntarse por qué hay autopercepciones que están siendo validadas legalmente, institucionalmente, y hay autopercepciones que siguen siendo patologizadas. La respuesta es muy simple. Hay una de esas dos autopercepciones que es negocio y otra que no es negocio. ¿Sí? No es negocio autopercibirte con sobrepeso cuando pesas 48 kilos porque no es negocio dejar de consumir comida en este caso. Pero sí es negocio autopercibirte de un sexo o de un género que no es el tuyo porque eso te lleva a los tratamientos hormonales, a las cirugías de reafirmación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Esta persona lo que necesitaba era atención, no una farmacéutica haciendo negocios a costa suya. Una persona que está diciendo que se mutilaba el cuerpo y que luego se lo mutiló con un cirujano y que siente que se va a desmoronar si no se refugia en el arte, lo que necesita es atención. No un lobby que lo convenza de venderse a los laboratorios y a los cirujanos. No un lobby que lo convenza de buscar ayuda en el estado elefantiásico que le viene con todas estas leyes de autopercepción, de identidad, como vimos que mostraba su nuevo documento, que lo financió, por supuesto, el pueblo argentino. Lo que vimos nosotros en esta nota de Infobae fue una contradicción que demuestra el negocio que hay detrás de la institucionalización de una autopercepción y la patologización de otra. Lo que acabamos de ver es una romantización de una persona que necesita ayuda para convertirla en un negocio. Dicho sea de paso, yo creo que los medios de comunicación tendrían que tener un apartado, ¿sí?, en el que cuenten si una nota fue, por ejemplo, financiada por tal o cual fundación filantrópica. ¿Sí? De la misma forma que cuando abrimos un medio digital aparece una publicidad, propaganda, un sponsor, un auspiciante, acá tendría que aparecer también el auspiciante de la nota. ¿Quién está financiando este tipo de notas para normalizar, para romantizar trastornos de identidad? Y lo digo con el mayor de los respetos, porque no dudan un segundo a la hora de tratar como trastorno a los desórdenes alimenticios. Mas, sin embargo, tampoco dudan en tratar como algo romántico los trastornos de identidad, perdón por decirlo así.
Me anoté un par de cosas que también tenemos que tener en cuenta. Esta persona dice que se sentía mal al usar un traje de baño femenino, ¿cierto? Y eso es lo que le dio el indicio de que él quería ser varoncito. Esta persona también dice que lo que le gustaba de adelgazar tanto es que se le iban los pechos y eso le gustaba y lo hacía sentir o le hizo pensar que entonces era un varoncito. Es curioso esto, porque según todas las teorías y estudios de género, no tiene absolutamente nada que ver con tu género, ni tu aspecto biológico, ni la forma en la que vos te vestís. Entonces, ¿cómo es? Sos un varón porque no te gusta ponerte traje de baño de mujer, pero si eso es algo que está implementado por el sistema patriarcal, es un estereotipo, un estándar que impuso este sistema machista, patriarcal, capitalista, no tiene nada que ver. Si vos querés ponerte una pollera y ser varón, podés ser varón. Si vos querés ponerte un traje de baño de mujer y ser varón, podés ser varón igual. No hace falta que... No te tiene por qué agarrar un ataque de ansiedad con un traje de baño, tesoro. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con los pechos. Hemos aprendido que hay mujeres con pene, hombres con vulva. ¿Por qué tenés que sacarte los pechos para ser varón? Si no tiene nada que ver la biología o la anatomía o tu aspecto biológico, tu aspecto anatómico con la construcción social que es supuestamente la identidad de género. Lo que hicieron con esta persona fue un negocio. Lo vimos en vivo. Una de sus autopercepciones es patologizada, otra de sus autopercepciones es convertida en un negocio y por ende aplaudida por los medios de comunicación. No es negocio para nadie que no te vayas a McDonald's a comer 50 hamburguesas para subir de peso. ¿Sí? O mejor dicho, no es negocio para nadie que no te vayas a McDonald's a comerte 50 hamburguesas. Sí es negocio que saques turno con el cirujano, que compres las hormonas y te conviertas en mujer. Una de tus autopercepciones le conviene a mucha gente, la otra no le conviene a nadie. Por eso una es un trastorno alimenticio y la otra es tu verdadera identidad. Triste cuando dice, mis padres creyeron que tenían una hija durante 17 años. O sea, los que estaban equivocados eran tus padres, lo que estaba equivocado era la ciencia médica, lo que estaba equivocado era el médico que dijo, acá tenemos a una mujer. Por supuesto, la ciencia se equivoca y las ideas de ustedes son las que tienen que predominar y dirigir la realidad, tal y como en el medioevo. Ideas por encima de conocimiento. Bueno, eso son un par de cosas que me anoté, pero atención a esto, cuando termina diciendo esta persona, a veces me desmoronaría todo. Se está escapando en el arte. Si una persona que se autolesionaba se está escapando en el arte, no necesita hormonas, necesita ayuda. Y yo quiero saber si el día de mañana esta persona sufre algo drástico, si los medios de comunicación que lo romantizan se van a hacer cargo. Dios quiera que no.